¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. No lo estamos diciendo nosotros. No, no. Esto está apareciendo hoy en The New York Times. Y el país del norte, escuche bien, el país del norte le está prohibiendo, claro, en otras palabras, pero una prohibición, una coerción a África. No comprar trigo de Rusia. Ya saben lo que sucede si no obedecen esa amenaza y esa orden. 14 países involucrados de África, además de Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, Turquía. Le importa un bledo al abuelo Joe que hay más de 200.000 personas bajo hambre, que hay una sequía como nunca antes en los últimos 40 años, que el trigo haya subido más de 20-30% en el último año, que no hay combustible porque ha subido también, que no hay agua por la sequía, hay una escasez de alimentos. Y Rusia se ha comprometido a llevar trigo, pero el país del norte dice que ese es un trigo robado, que se lo están quitando a Ucrania, que hay 75 millones de toneladas de trigo allí y que los rusos lo están sacando a razón de 500.000 toneladas por Crimea. Y de allí a los barcos y para afuera. Entonces, tratan de evitar que este trigo, que según dicen los gringos es robado, llegue a ningún país con esa coerción. No les importa nada. Los gringos tienen más de 30 países sancionados en el mundo. Y yo les pregunto a ustedes, díganme una sola sanción que hayan levantado a lo largo de estos últimos 20, 30 años de sanciones. En Venezuela dejó en cero su economía. Mire, la economía de Venezuela tenía un producto interno superior a los 300.000 millones de dólares. ¿Ustedes saben en cuánto la dejaron las sanciones gringas? En cerca de 80.000 millones los cálculos. Su moneda la volvió polvo. No dejó entrar vacunas. Cerró el espacio aéreo. Nos quitó todo tipo de comercio con el petróleo. Dejó nuestro presupuesto en 400 millones de dólares cuando teníamos presupuesto superior a 50.000 millones de dólares. Una crisis. Una crisis. ¿Para qué? Para sacar al gobierno y para poner a un títere como está haciendo ahorita mismo con Ucrania. Eso ahora lo quiere pretender hacer con los países africanos que están en medio de dos potencias, Occidente y Oriente. ¿Qué pueden hacer los africanos si Rusia les vende el trigo con descuento? Si están pasando las de Caín por todas las explicaciones que les acabo de dar, una sequía de 40 años, que importan prácticamente el 80% de sus alimentos de Rusia con el trigo, que el 45% ha subido en los últimos tiempos. Continente que la está pasando mal, y que tú envíes a tus distintos embajadores en más de 14 países de África y le pida, tipo coerción, tipo amenaza, tipo guapetón de barrio, que no compres el trigo ruso porque ya sabes lo que te va a pasar. No hay conciencia alguna, no hay, ni de ninguna naturaleza, de ninguna naturaleza. Repito, lo está diciendo el New York Times, un cable que enviaron a los embajadores de África. La Unión Africana se acaba de reunir con Putin, Macky Sall, de Senegal. Bueno, para buscar de qué manera se puede pagar, porque no pueden pagar porque el sistema financiero europeo y gringo no lo permite, el SWIFT. Entonces se están acercando para ver si los sistemas de pago rusos les sirven a ellos, a los africanos, o ver de qué manera pueden emular sus monedas. El 40% de las necesidades de trigo para África se las surte Rusia y también Ucrania. Entonces, llegar a esos extremos con esta situación económica mundial te dice mucho
la calidad del gobierno que tenemos allí en turno con el país de las hamburguesas. Voy a dejar el video hasta aquí para escuchar sus comentarios, sus puntos de vista. Otra coerción más, así como acaba de suceder con la cumbre de las Américas, así mismo está pasando con los africanos. No pueden comprar trigo ruso. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Qué deben hacer los países africanos? Si comprar o no comprar, cuál el dilema en que se encuentran, cómo deben resolver esa situación. Déjame todas tus perspectivas y análisis. Muchas gracias. Será hasta la próxima.